Veamos el octavo vídeo de cálculo. Exponentes negativos. A elevado a menos b es igual a 1 partido a elevado a b. Sobre esa fórmula vamos a trabajar en este vídeo. Ejemplo: 3 elevado a menos 2 será igual a 1 partido 3 al cuadrado, que es igual a 1 partido 9. Si en el primer vídeo interpretábamos que 3 al cuadrado son 2 treses multiplicando a 1 o a sí mismo si la potencia se presenta aislada, ahora podemos decir que 3 elevado a menos 2 son 2 treses dividiendo a 1 si la potencia se presenta aislada. Igualmente, 1 partido 3 elevado a menos 2 será igual a 1 partido 1 partido 1 partido 3 al cuadrado, que es igual, aplicando productos extremos partido producto de medios, 1 por 3 al cuadrado se queda 3 al cuadrado arriba y 1 por 1 los medios, 1 se queda en el denominador. Así que tenemos que 1 partido 3 elevado a menos 2 es igual a 3 al cuadrado. Y podríamos sacar una segunda fórmula que sería 1 partido a elevado a menos b va a ser igual a elevado a b. Al cambiar la posición de una potencia dentro de la fracción, cuando pasamos 3 elevado a menos 2 lo pasamos arriba, cambia el signo del exponente. Esta señal te avisará de que se aproxima un cambio de pizarra. Si el vídeo va muy deprisa para tu gusto, pulsa el pause. Todas las propiedades de las potencias que vimos en el primer vídeo siguen funcionando perfectamente, con los exponentes negativos. Aquí las tenemos resumidas. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, 3 elevado a menos 2 lo multiplicamos por 3 elevado a 5. Bien, como tenemos productos de potencias con la misma base, sumaremos los exponentes y tendremos 3 elevado a menos 2 más 5. Menos 2 más 5 es 3, tenemos de resultado final 3 al cubo, que es 27. Veamos otro. 5 elevado a menos 5 dividido entre 5 elevado a menos 3, cociente de potencias con la misma base. Pues ahora tenemos que restar los exponentes. Tendremos de exponente menos 5 menos 3. Menos menos más. Se convertirá el exponente en menos 5 más 3. Y el resultado final será 5 elevado a menos 2. Sabemos que 5 tenemos que pasarlo abajo para que el exponente se ponga positivo. 1 partido 5 al cuadrado, que es igual a 1 partido 25. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un producto de potencias con el mismo exponente. Pues multiplicamos las bases. Multiplicamos 2 por 5 elevado a menos 5. Obtendremos 10 elevado a menos 5. 5 dieces dividiendo. 1 partido 10 elevado a 5, que es igual a 1 partido 100.000. Otro ejemplo. 12 elevado a menos 7 dividido 6 elevado a menos 7. Cociente de potencias con el mismo exponente. Dividimos las bases. 12 entre 6 se quedará de base y el exponente menos 7 se queda. 2 elevado a menos 7, 7 doses dividiendo, 1 partido 2 elevado a 7, que es 1 partido 128. Veamos un ejemplo de potencia de potencia. Menos 3 elevado a 3, todo elevado a menos 4. Pues tendremos que multiplicar los exponentes. Nuestro exponente será 3 por menos 4. Tendremos menos 3 elevado a menos 12. Para quitarle el signo al exponente nos bajamos la potencia al denominador, 1 partido menos 3 elevado a 12. Y como el exponente es par, tendremos 1 partido 3 elevado a 12.
Todas las propiedades funcionan y sirven para ahorrarnos multitud de cálculos. Y podemos tener como base una fracción. Veamos un ejemplo. 3 medios elevado a menos 4. Como ya vimos en vídeos anteriores, el exponente se lo lleva el numerador y el denominador. Y ahora, para que esos exponentes se queden positivos, cambiamos las potencias de lado. Y tenemos 2 elevado a 4 partido 3 a la cuarta. Y si sacamos factor común el exponente, tenemos 2 tercios elevado a 4. Podemos cambiarle el signo al exponente dándole la vuelta a la base, cambiando el numerador por el denominador. Al darle la vuelta a una fracción obtenemos su inversa. 2 tercios y 3 medios son números inversos porque al multiplicarlos obtenemos 6 partido 6, que es 1, el elemento neutro del producto. 2 tercios elevado a menos 1 es igual a 2 elevado a menos 1 partido 3 elevado a menos 1. Para que esos exponentes se queden positivos cambiamos las potencias de lado y finalmente tenemos 3 medios. El exponente menos 1 convierte cualquier número en su inverso. Hagamos un ejercicio con todo lo visto. Menos 3 al cubo por 12 elevado a menos 6 por 8 elevado a 4 partido menos 18 elevado a menos 5 por 9 al cuadrado por otra fracción 4 partido menos 3 elevado a menos 4. Tenemos bases y exponentes negativos. Conviene resolver primero el conflicto de los signos en las bases. Bien, esta potencia tiene base negativa y exponente impar, por lo tanto el resultado será negativo. Las otras dos potencias que tiene detrás tienen las bases positivas, no hay ningún conflicto. Abajo tenemos la base negativa y el exponente impar, otra vez tendremos el resultado negativo. 9 al cuadrado no tiene ningún conflicto. Y en el caso de la tercera potencia, más entre menos será menos, pero al tener un exponente par quedará positivo. Ya tenemos todas las bases positivas y esos dos menos que se nos han quedado en el numerador y en el denominador los cancelaremos. Menos entre menos más. Vamos a quitar los exponentes negativos. Cogeremos las potencias con exponente negativo y lo cambiaremos del numerador al denominador y viceversa. 18 elevado a menos 5 lo subimos para arriba y 12 elevado a menos 6 lo bajamos abajo. Y así sus exponentes quedarán positivos. A la fracción con exponente negativo le vamos a dar la vuelta. Se quedará 3 cuartos elevado a 4. O lo que es lo mismo, 3 elevado a 4 partido 4 elevado a 4. Bien, ya no tenemos ni un signo negativo en las bases ni en los exponentes. Factorizando las bases podremos aplicar más propiedades aún. Vamos a factorizar todas las bases. 18, que es 2 por 3 al cuadrado, 2 por 9, con su exponente 5 que tenía anteriormente. La base de 3 no hay que factorizarla, ya es un número primo. 8 es 2 al cubo, 2 por 2 por 2, con el exponente 4 que tenía el 8. Ya vamos a multiplicar las dos fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador, 3 elevado a 4. 3 no hay que factorizarlo, ya es primo. Partido, 2 al cuadrado por 3, que es 12, con el exponente 6 que tenía el 12. 9, que es 3 al cuadrado, con el exponente 2 que tenía el 9. Finalmente queda 4 a la cuarta, como 4 es 2 por 2, tendremos 2 al cuadrado elevado a 4, el exponente que tenía el 4. Sigamos. Resolvemos todas las potencias de potencias que se nos han planteado. Recordad que si tenía dos factores elevado a un exponente,
cada uno de los factores se llevaba el exponente. Tendremos 2 a la quinta y 3 al cuadrado elevado a 5. Cada vez que tengamos potencia de potencia multiplicaremos los exponentes. Por ejemplo, 2 elevado a 3 elevado a 4, 2 elevado a 12. 2 por 6, 12. El 3 también se llevará el exponente 6. 2 por 2, 4. Y en la última potencia, 2 por 4, 8. Y ahora aplicamos todas las propiedades de las potencias que podamos antes de operar. Bien, de inicio cancelaremos las potencias que se repitan en el numerador y en el denominador. Y ahora, vamos a trabajar con todas las potencias de base 2. Tenemos 2. Arriba 2 elevado a 5 y abajo 2 elevado a 8. Como es un cociente, tendremos que restar los exponentes. Y ahora vamos a trabajar con las potencias de base 3. Tenemos 3. Los exponentes que están arriba quedarán sumando. Y el 6, que es el exponente de la potencia que está dividiendo, quedará restando. Realizamos esos cálculos. 5 menos 8 es menos 3. 10 más 3 menos 6 es 7. Para quitar ese exponente negativo pasaremos esa potencia abajo. Se nos quedará 2 al cubo. Y finalmente resolvemos esas dos potencias. Y obtenemos un resultado de 2187 partido 8. Sin aplicar todas esas propiedades, para realizar este ejercicio tendríamos que haber afrontado tediosos cálculos. Para resolver el conflicto de los signos podríamos habernos ahorrado un paso en el ejercicio anterior. Aquí tenemos el enunciado. La primera potencia que tiene la base negativa es esta. La base negativa con exponente impar, eso quedará resultado negativo. Abajo tenemos otra potencia con base negativa, como el exponente es impar también tendrá un resultado negativo. Esto también es una potencia con base negativa, ya que más entre menos es menos, pero como el exponente es par, aunque sea negativo, ¿vale? El exponente es par y su resultado quedará positivo. Y sabemos que menos entre menos es más. Cada dos menos que juntemos se eliminarán. Si el número de menos es par, quedará positivo, y si es impar, quedará negativo. En nuestro caso, ya sabemos que el resultado es positivo, y ya podemos pasar a eliminar los exponentes negativos, trabajando con todas las bases positivas, sin signo. Sabiendo ya que el resultado final es positivo, ya solo tendríamos que pasar a la derecha cambiando las potencias de exponente negativo de lado, y ya tendríamos directamente en un solo paso todas las potencias con las bases y los exponentes positivos. Veamos otro asunto. Veamos una de las principales ventajas de usar exponentes negativos. Gracias a los exponentes podemos escribir números muy grandes o muy chicos de una forma sencilla, usando la notación científica. Consiste en escribir todos los números con la coma detrás de la primera cifra significativa, la primera cifra distinta de 0. Multiplicados por una potencia de 10. Por ejemplo, 3,2 por 10 elevado a 18. 3,2 multiplicado por 18 dieces. Este número tendría 19 cifras si no lo escribiésemos de esta forma. Puedes comprobar que tu calculadora tiene que usar la notación científica constantemente para recoger los resultados muy grandes. Por ejemplo, 34 billones. Eso es igual a 34 billones. Vamos a dividir 34 billones entre 10 billones y lo vamos a multiplicar por 10 billones.
En condiciones normales cancelaríamos esos 10 billones multiplicando y dividiendo, pero ahora no lo vamos a hacer así, porque vamos buscando que la coma quede detrás del 3. Así que realizaremos ese cociente y nos quedará 3,4 por 10 billones, que no es otra cosa que 10 elevado a 13. Ya hemos convertido 34 billones en notación científica. En la práctica, para pasar a notación científica, solo necesitamos contar cuántas posiciones se va a desplazar la coma. Como vemos que la coma va a avanzar hacia la izquierda 13 posiciones, ese 13 lo recogeremos en el exponente de la potencia. Y directamente en la práctica pasaremos 34 billones a 3,4 por 10 elevado a 13. El exponente nos deja bien clara la magnitud del número. Por ejemplo, si el exponente es 3, hablamos de miles. Si el exponente es 6, es que estamos hablando de millones. Si el exponente es 9, es que estamos hablando de miles de millones. Si el exponente es 12, es que estamos hablando de billones. Y así podemos seguir. En nuestro caso, tenemos decenas de billones. Tenemos un exponente 13. Así que tenemos 3,4 decenas de billón, que equivale a 34 billones. Sin tener que forzar la vista contando ceros. Es mucho más cómodo interpretar los números. Para los números grandes, mayores de 10, siempre tendremos exponentes positivos. Ahora bien, para los números pequeños, menores de 1, aprovecharemos los exponentes negativos. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos 0,000023. Ese número lo vamos a multiplicar por 100.000 y luego lo vamos a dividir entre 100.000. O lo que es lo mismo, lo vamos a multiplicar por 1 partido 100.000. Otra vez no vamos a cancelar esos 100.000 que multiplican y dividen, porque lo que vamos buscando es que la coma pase detrás del 2. Así que realizamos este producto y tenemos 2,3 y 1 partido 100.000 no es otra cosa que 1 partido 10 elevado a 5, es decir, 10 elevado a menos 5. Igual que antes, bastará con contar los desplazamientos de la coma para convertir el número en notación científica. Como vemos que la coma se desplaza hacia atrás 5 posiciones, ¿vale? Cuando vayamos hacia la derecha el desplazamiento de la coma, nuestro número se quedará con el exponente negativo. Las 5 posiciones, exponente menos 5. El exponente define muy bien la magnitud del número. Si el exponente es menos 3, es que estamos hablando de milésimas. Si el exponente es menos 6, es que estamos hablando de millonésimas. Y así podríamos continuar. En nuestro caso se trata de 2,3 100 milésimas, o lo que es lo mismo, 23 millonésimas. Imagínate tener que realizar la siguiente multiplicación. $120.000 billones y el siguiente número resulta difícil hasta de leer. Así que para poder hacer esta multiplicación, lo que vamos a hacer es pasar la notación científica, porque cualquier persona, por diestra que sea, puede equivocarse a la hora de realizar esta operación. Sin embargo, gracias a la notación científica, podemos realizarla sencillamente. Aquí observamos que queremos desplazar la coma 17 posiciones hacia la izquierda. Pues tendremos 1,2 por 10 elevado a 17. El exponente positivo nos indica que los 10 se están multiplicando. Tenemos un número grande. Y en el siguiente número queremos desplazar la coma 17 posiciones hacia atrás. Y tendremos 2,13 por 10 elevado a menos 17. Como la coma va hacia atrás, el exponente es negativo. Esos 10 se están dividiendo porque nuestro número es muy chico. Tenemos 2,3 dividido por 17 dieces.
Y eso vamos a resolver ese producto. Como el orden de los factores no afecta al producto, multiplicaremos los números entre sí y las potencias entre sí. 1,2 lo vamos a multiplicar por 2,13 y obtenemos 2,556, y las potencias de 10 las vamos a multiplicar entre sí. Al ser un producto de potencias con las mismas bases, sumamos los exponentes. 17 más menos 17 es 0. Y sabemos que toda potencia de exponente 0 vale 1. Así que nuestro resultado final es 2,556, sin marearnos operando con toda esa cantidad de ceros que teníamos arriba. Para dividir procedemos de una forma parecida. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora nos van a presentar los números ya directamente en notación científica. 1,2 por 10 elevado a menos 7 dividido 4,8 por 10 elevado a menos 4. Estos dos números tendrían muchísimos decimales si lo escribimos sin notación científica. Dividimos los números entre sí. 1,2 entre 4,8 da 0,25 y dividimos las potencias entre sí. Al ser un cociente de potencias con la misma base, hay que restar los exponentes. Por lo que debemos restarle a menos 7, restarle menos 4. Menos 7 menos 4. Menos menos más, tendremos menos 7 más 4 y eso será 10 elevado a menos 3. Tenemos 0,25 dividido por 10 tres veces. Si queremos expresar el resultado en el sistema decimal, debemos dividir 0,25 entre 10 tres veces, lo que hemos dicho antes, y quedaría 0,00025. Pero si queremos que quede expresado en notación científica, debemos procurar que la coma quede detrás del 2. ¿Qué vamos a hacer? Para que la coma quede detrás del 2, 0,25 lo vamos a multiplicar por 10. Pero para compensar, 10 elevado a menos 3 lo tenemos que dividir entre 10. 10 elevado a menos 3 entre 10 elevado a 1. A menos 3 le tengo que quitar 1 y tendré menos 4. Ya tengo 4 dieces dividiendo. 2,5 por 10 elevado a menos 4. Para sumar o restar cantidades en notación científica, tendremos que expresarlas con el mismo exponente. Por ejemplo, 2,3 por 10 elevado a menos 3, le queremos restar 5 por 10 elevado a menos 5. Bien, si fuésemos a restar 2,3 kilogramos y 5 gramos, pasaríamos ambas cantidades a una misma unidad de medida. Pues en este caso es muy parecido, ya que tenemos milésimas, 10 elevado a menos 3 indica milésimas, y 100 milésimas. Para poder restarlos necesitamos que tengan el mismo exponente. Es aconsejable dejar el exponente mayor que tengamos, ya que posiblemente se nos quede la coma en su posición correcta. El exponente mayor que tenemos es el menos 3. Vamos a intentar que la otra potencia también quede con exponente menos 3. El primer número no hay que cambiarlo, pero en el segundo número tendremos que hacer cambios. Para que quede 10 elevado a menos 3 tendremos que multiplicar 10 elevado a menos 5 por 10 al cuadrado, o lo que es lo mismo, por 100. Bueno, pues podemos compensar dividiendo 5 entre 100. Y ya tenemos expresado nuestro número con exponente menos 3. Sacamos factor común 10 elevado a menos 3 y tenemos 2,3 menos 0,05 por 10 elevado a menos 3. Realizamos esa recta del paréntesis y obtenemos 2,25 por 10 elevado a menos 3. Tenemos nuestro resultado directamente expresado en notación científica. Realicemos un ejercicio de operaciones combinadas. Entre paréntesis 3,8 por 10 elevado a menos 4, le restaremos 7 por 10 elevado a menos 5. Todo este paréntesis va al cuadrado y a eso le restaremos
3 por 10 elevado a menos 3 por 5 por 10 elevado a menos 7. Tenemos todos los exponentes negativos. Bien, recordemos que lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis y los corchetes, así que tendremos que afrontar la recta del paréntesis. El mayor exponente es el menos 4. Vamos a intentar convertir la otra potencia con exponente menos 4. Para convertir esa potencia, el exponente en menos 4, tenemos que multiplicarla por 10. Compensaremos dividiendo entre 10 el 7. Y ya tenemos las dos potencias con el mismo exponente. Ya podemos restar los números que le acompañan. Fuera del paréntesis, por ahora no vamos a realizar ninguna operación. Aunque quizás podríamos haber empezado a realizar ese producto. Dentro del paréntesis, a 3,8 le resto 0,7 y obtengo 3,1 por 10 elevado a menos 4. Y fuera del paréntesis, seguimos sin realizar ninguna operación. Bien, después de los paréntesis tenemos que resolver las potencias y las raíces. Y ahí tenemos una potencia de potencia. Cada uno de los factores del paréntesis se llevará el exponente 2. Así que tendré 3,1 al cuadrado por 10 elevado a menos 4 al cuadrado. Multiplico exponentes, menos 4 por 2. Fuera de esa paréntesis no vamos a realizar ninguna operación todavía. 3,1 al cuadrado quedará 9,61, menos 4 por 2 es menos 8. Y ya tenemos resuelto todo el paréntesis inicial. Fuera seguimos sin operar. Copiamos el resto de operaciones que le acompañan. Bien, pues pasamos al paso C, que es realizar los productos y divisiones. Y ahí tenemos un producto de números en notación científica. Multiplicamos el 3 por el 5, que da 15. Y multiplicamos las dos potencias sumando sus exponentes. Menos 3 más menos 7 es menos 10. Y ahora tendremos que restar estos dos números. Como el mayor exponente es menos 8, el primer número no lo cambiamos y vamos a intentar transformar ese exponente en menos 8 multiplicando por 100 la potencia. Compensaremos dividiendo entre 100 el 15. Ya tenemos nuestras dos potencias con el mismo exponente. 9,61 menos 0,15 es 9,46 multiplicado por 10 elevado a menos 8. Eso es todo. Ya verás cómo el uso de las potencias potenciará tu cálculo. Mateomática se despide.